Buenos días, jóvenes, bienvenidos nuevamente a la clase de química, clases virtuales con el profesor Pedro. Esta clase es la primera clase del mes de abril, es la tercera sesión de todo desde que iniciamos el año. Entonces, cuando tú lo busques en las clases virtuales, vas a buscarle como clase número 3 de química para quinto grado de primaria. Es la primera clase de la primera semana del mes de abril, ¿correcto? Muy bien. Según nuestra programación, nos toca hablar sobre estructura atómica. Nosotros, por conocimientos previos, sabemos que la materia está formada por átomos. Y estos átomos a su vez tienen partículas subatómicas. Hablamos de protones, neutrones, electrones, pero no nos olvidemos que estos átomos también tienen otro tipo de partículas. Protones, neutrones y electrones son partículas fundamentales, ¿correcto? Pero también tiene una carga nuclear, tiene una masa, tiene electrones, entonces tiene neutrones, cargas de diferentes índoles. Es por eso que necesitamos conocer nosotros lo que llamamos como notación atómica. ¿Qué es una notación atómica? Es cómo está representado un átomo en realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un átomo X, ¿correcto? En este átomo siempre vamos a verlo con un numerito acá. En este caso, está representado por una letra A. ¿Quién es la letra A? Acá te lo voy a decir. La A se le llama número de masa, ¿correcto? La masa que tiene el átomo. También se le considera como número másico. Y también se le considera como nucleones. Los nucleones de un átomo están concentrados acá. El número de masa está concentrado acá. En algunos casos, por ejemplo, vamos a hablar de esto, el número de masa está acá, que también puede estar, está correctamente representado. ¿Correcto? Muy bien. Luego vamos a poder ver que existen unos numeritos acá, que estamos hablando de la Z. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Acá está la Z. ¿Y qué representa la Z? La Z representa el número atómico. También lo llamamos carga nuclear. ¿Está bien? En la parte inferior aparecen otros numeritos por acá. ¿Y qué nos indica la N? La N nos indica el número de neutrones que tiene un átomo. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, ¿y esto? Esta es una representación idéntica a él. Su Z siempre va a estar acá y sus neutrones siempre van a estar acá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profesor, y si yo quiero hallar el número de masa, hay una fórmula. Dice que el número de masa A es igual a ¿quién? A Z más neutrones. ¿Correcto?
Profesor, si yo quiero ver Z, simple pues, A menos neutrones igual Z. Pero quiero que recordemos algo acá. Cuando hablamos de Z, hablamos de que los protones, acá, Z es igual a protones, ¿correcto? En todo átomo se da que el número atómico es igual a la cantidad de protones que tiene un átomo. Profesor, y si yo quiero hallar neutrones, A menos Z igual neutrones. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, yo fácilmente ya puedo deducir cuáles son las cargas, cuáles son las partículas de un determinado átomo, conociendo cuál es su notación de un determinado elemento. ¿Correcto? A ver, entonces digamos lo siguiente. Digamos lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá para luego ahondar un poquito más. Profesor, yo quiero que usted me indique cuáles son las partículas del nitrógeno, por ejemplo. Muy bien, las partículas del nitrógeno. Para ello necesitamos nuestra tabla periódica. En nuestra tabla periódica vamos a buscar al nitrógeno. Asegura de que tu tabla periódica sea la actualizada. Ya lo encontré. Acá está el nitrógeno. Es un no metal. Profesor, ¿qué puedo obtener de la tabla periódica? Tú obtienes su carga nuclear. O sea, su Z. Es decir, ¿cuántos protones tiene? ¿Qué te dice? Que el nitrógeno tiene 7 de carga nuclear. Muy bien, acá está. Le coloco 7. ¿Por qué has puesto 7, profesor? Porque su carga nuclear es 7. Acuérdate que los elementos están ubicados en forma ascendente de acuerdo a la carga nuclear, de acuerdo a la cantidad de protones que tiene un átomo. Los protones son partículas positivas, nunca te olvides eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántas partículas positivas tiene el nitrógeno? 7. ¿Cuál es su número atómico? 7. ¿Cuál es su carga nuclear? 7. ¿Quién te lo dice? La tabla periódica te da esta información. ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto. En la parte inferior, de toda la información de los átomos, vamos a ver una gran cantidad de características que tiene el átomo. Pero a nosotros nos interesa su masa, su número másico, ¿correcto? A ver, acá quiero que tengas en cuenta lo siguiente, por favor. Vamos a anotar su número másico acá del nitrógeno. Me dice que el nitrógeno, su número másico es 14.1. ¿Correcto? Y yo te doy la plena seguridad que su número, redondeándolo, se quede en 14. No más. Entonces yo coloco 14 acá. Profesor, ¿por qué me dice eso usted? Porque vas a encontrar elementos que de repente tienen 14.7. Como pasó el punto 5, automáticamente se redondea a 15.
¿Correcto? Pasó, mira, ve. Si tendrías 14.4, no pasó a 5, ni llegó a 5. Se queda en 14. Mira, ve. Profesor, ¿y qué pasa si tiene 14.5? Llegó a punto 5. Se redondea a 15. ¿Ha visto? Profesor, ¿y qué pasa si tiene 14.3? Ni siquiera llegó a 5. Se queda en 14. Los números máximos se redondean. Yo lo he dejado en 14, ¿por qué? Porque tenía 14.1. ¿Quién te dijo? Tu tabla periódica, número máximo del nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Profesor, ¿y cómo le encuentro neutrones? Muy simple. Neutrones. A menos Z. Este es A y este es Z, acuérdate. 14 menos 7, 7 neutrones. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. En un átomo neutro, ¿por qué dices que es un átomo neutro, profesor? Porque este átomo no tiene carga, mira, ve. No tiene ningún tipo de carga acá. En un átomo neutro, ¿qué cosa se cumple? Se cumple el PES. ¿Y qué es el PES? El número de protones es igual al número de electrones, es igual al número atómico. ¿Qué te quiere decir esto? Que si tienes 7 de Z, entonces tienes 7 electrones, entonces tienes 7 protones. Ahora sí le podemos encontrar todas sus partículas. Número de masa, 14. Número atómico, 7. Número de neutrones, 7. Número de protones, 7. Número de electrones, 7. ¿Qué te parece? Hemos encontrado todas sus partículas a un determinado átomo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a seguir ejercitándonos para que podamos entender bien la notación atómica de un átomo. Ten en cuenta que estos son saberes que tienes que tener en cuenta. ¿Qué significa la A? Número de masa. También llamado nucleones o también llamado número másico. ¿Qué significa la Z? Número atómico o carga nuclear. ¿Correcto? Y tú sabes que la Z, el número atómico, es igual a la cantidad de protones. Eso es para todo átomo. Número de neutrones. ¿Cómo encuentran neutrones? Masa menos carga nuclear, neutrones. Hemos hecho un ejercicio, el nitrógeno. Profesor, ¿de dónde salió este número atómico? De la tabla periódica. Profesor, ¿cómo salió este número de masa? De la tabla periódica. Pero el número de masa te lo dan siempre en decimales. Me han dicho que el número de masa del nitrógeno es 14.1. Como no llegó a 5, 14.5, porque si hubiera llegado a 14.5 hubiera pasado a 15, lo redondeo, lo dejé en 14. 14.7 pasó, son ejemplos, lo redondeé a 15. 14.4 no pasó, se quedó en 14. 14.5 llegó, lo puse a 15. 14.3 se quedó en 14. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Tomen nota, por favor. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios para poder percatarme de que notación atómica lo han entendido correctamente. ¿Bien? Muy bien. A ver, veamos acá ahora. Veamos, sigamos con los ejercicios de la primera clase, ejercicios demostrativos que te van a permitir desarrollar adecuadamente tu tarea, ejercicios que te van a permitir desarrollar sin ningún problema cualquier ejercicio o tarea que te dejen en relación a esta materia. Bien, veamos acá ahora.
A ver qué me dice. Estoy siguiendo el avance que tú tienes, el avance que tienes en tus contenidos temáticos, ¿correcto? A ver, ¿qué me dice? Muy bien. Otro ejemplito de estructura atómica, especialmente notación. A ver, por ejemplo, me dan el calcio. Vamos a hablar del calcio. Ahí está. Ese es el calcio, ¿correcto? Me dicen, encuéntrale todas sus partículas del calcio. Muy bien. Yo puedo observar que el calcio tiene 20 de carga nuclear. Entonces coloco 20 de carga nuclear. Puedo observar que el calcio me dice que tiene 40.8. Su masa es 40.08. Como no llegó ni a 5, asumo que se quedó en 40. Para hallar neutrones A menos Z, 40 menos 20, 20. Se entiende que este es un átomo neutro, ¿correcto? Este es un átomo neutro. ¿Por qué es un átomo neutro, profesor? Porque no tiene carga, al igual que cualquier átomo, ¿correcto? Entonces, en un átomo neutro, ¿qué se cumple? Se cumple el PES. ¿Qué dice? El número de protones es igual al número de electrones, es igual al número atómico. ¿Qué información tiene de acá? Que su número atómico es 20. Ah, entonces tiene 20 electrones. Entonces tiene 20 protones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ayúdame que vamos a completarle todas sus partículas. Número de masa, 40. Número atómico, 20. Número de neutrones, 20. Número de protones, 20. Número de electrones, 20. ¿Cuánto te vas a sacar? 20. Ahí está. Todas sus partículas. ¿Correcto? Y si te pidieran a ti suma, si te pidieran el caso, ¿cuál es la suma de sus partículas fundamentales entonces tú dices, te preguntas, ¿cuáles son las partículas fundamentales? Y te respondes, protones más neutrones más electrones. Reemplaza. ¿Cuántos protones hay? 20. ¿Cuántos neutrones hay? 20. ¿Cuántos electrones hay? 20. ¿Cuánto suma? 60. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, usted me habla de partículas fundamentales, me habla de átomo neutro. ¿Por qué me dice de átomo neutro? Porque el calcio también se puede transformar en una partícula con carga. Y cuando tiene carga, ya se le llama ion. Es una partícula con carga. Rapidito te lo voy a enseñar porque esto es de la siguiente sesión. Te lo voy a enseñar para que de una manera práctica lo hagas, ¿correcto? En la próxima sesión vamos a ampliar esto, con la finalidad de que no exista ningún tipo de inconvenientes. Bien. ¿Quién es un ion? Un átomo que pierde o gana electrones. Ah, ya. Profesor, el calcio. Mira, ejemplo, el calcio. Su Z siempre va a ser 20. ¿Correcto? Su masa siempre va a ser 40. ¿Estamos bien? ¿Está bien? Sus neutrones siempre van a ser 20. Pero el calcio tiene la capacidad de ganar o perder electrones.
Vamos a hacer que el calcio, en este caso, gane electrones. Más 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es su estado de oxidación. La capacidad de ganar 2 electrones o la capacidad de perder 2 electrones. No puede más. Acá ponemos el mismo ejemplo. Te decía que su Z siempre va a ser 20, que su masa siempre va a ser 40 y que su neutrones siempre va a ser 20. Pero hay una diferencia acá. Acá ya no lo voy a hacer que gane, perdón, que tenga signo positivo. Acá le hago que tenga signo negativo. Mira, se convirtió en un ion. ¿Has visto? A estos iones que se cargan positivamente se les llama, ¿sabes cómo se les llama? Cationes. Y a estos iones que se cargan negativamente, ¿sabes cómo se llama? Aniones. Te voy a enseñar rapidito para que lo puedas determinar cuántos electrones tiene. Mira, a ver. Cuando son cationes y se cargan positivamente, pierden electrones. 20 menos 2, 18 electrones. Se acabó. 20 menos 2. 20 menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque pierde electrones. ¿Por qué pierde? Porque se cargó positivamente. Acá, los aniones ganan electrones. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sería? 20 más 2, 22. ¿Por qué, profesor? Porque ha ganado electrones. 20 más 2. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Hemos culminado la primera sesión. ¿Estás listo para hacer tu tarea? Ayúdate de tu tabla periódica. Repite el video si de repente no lo entendiste o no dudes en hacer tu consulta. Muchas gracias. Ha sido la primera clase del mes de abril con el profesor Pedro. Te espero en la siguiente clase. Bye bye.